Estamos muy emocionadas de estar aquí con ustedes. Perdón porque tuvimos unos problemitas técnicos comenzando, por eso tal vez vieron que se comenzaba y se cancelaba, pero ya ahora estamos listas. Mi nombre es Mónica Ventura Pozuelo, yo soy psicóloga, tengo una maestría en arte terapia y consejería psicológica, una maestría en terapia breve estratégica, tengo formación en MDR y en técnica de la caja de arena. Y hoy vamos a estar aquí junto con mis dos excelentes colegas hablando sobre el modelo de sistema de familia interna. Y vamos a conversar sobre cómo este modelo nos puede dar una nueva manera de entender nuestros problemas de salud mental y también entender los problemas de nuestros pacientes desde otro lente. Entonces aquí estoy con la psicóloga Verónica Castro. Verónica Castro es psicóloga clínica y también es terapeuta certificada en MDR. Trabaja en la clínica psicotrauma de la clínica bíblica y tiene muchísima experiencia en el abordaje de trauma, de la psicotraumatología. Luego también está conmigo Ana Lorena Rojas, que trabaja en la clínica Santana. Ella es psicóloga licenciada, tiene formación en MDR, tiene formación en psicotraumatología, ¿cierto? Y también muchísimos años de experiencia trabajando con personas que han pasado por trauma y también formación en psicotraumatología. Entonces aquí estamos las tres hablando sobre un tema que nos apasiona, ¿verdad? Vamos a estar conversando con ustedes, por eso la idea de este espacio y también para que ustedes hagan preguntas. Entonces nos interesa que si tienen alguna duda o pregunta o consulta, la pueden hacer en el chat. De hecho aquí estamos con Melissa Rosales de Psicochamos, que es nuestra moderadora y ella nos va a estar haciendo las preguntas. Entonces vamos a iniciar primero con este tema, presentando un poquito qué es esta técnica. Bueno, esta no es una técnica, es más bien un abordaje. Un enfoque. Un sí, enfoque, exacto. Sí. Entonces sí, yo voy a empezar un poquito con lo que es el modelo de la familia interna, de los sistemas de familia interna. Este modelo, al igual que muchos otros modelos de la psicología, han reconocido desde hace mucho tiempo que la personalidad no es homogénea, es heterogénea. De hecho, que Freud decía que tenemos el yo, el superego y el ello, y también después el análisis transaccional hablaba del padre, el adulto y el niño. De esta manera, en los años 80 surgió por un terapeuta sistémico de familia la teoría de los sistemas internos familiares, que se comportan como una familia porque unos son más adultos, unos más protectores, otros más niños, unos tienen una función, otras otro. Entonces, les voy a exponer rápidamente este sistema, este modelo, este enfoque, y Verónica va a complementar con otro sistema que también es muy afín, que es la terapia de los componentes del ego. Por cierto, este enfoque fue creado por el terapeuta Richard Schwartz. El doctor Richard Schwartz, y actualmente se dan cursos, por ejemplo con Frank Anderson, que es el que está dando cursos, y hay una página web que se llama Internal Family Systems. Hay un libro muy lindo que se llama No Bad Parts, que se refiere a que no hay partes malas, o sea, se parte de que el sistema no tiene ninguna parte que sea mala o dañina. Entonces nos reconceptualiza la psicopatología en el sentido de que, por ejemplo, si una persona viene con un síntoma como depresión o ansiedad o pensamientos obsesivos, no lo vamos a catalogar como una psicopatología, sino una parte de esa persona que está con depresión, que está con tristeza, o una parte que tiene ansiedad. Que es cuando, ahí es cuando hablamos, Ana Lorena, de la metáfora del diamante. Claro. ¿Verdad? Que somos como un diamante, y partiendo de que el diamante tiene muchas caras, pues así somos nosotros, ¿verdad? Exacto. Y es adentrarnos con el paciente en que pues no es una cara, son múltiples caras, y pues las formas de responder y de manifestarse van a variar. Todas tienen una función en específico y no vamos a descartar, a desechar, a denigrar o a descalificar ninguna parte. Exactamente. Entonces, en el centro del modelo está el self, que es la esencia, el ser, la esencia de todas las personas. Tenemos una esencia central que es sabia, es nuestra sabiduría interna. Partiendo ahí, perdón, Lorena, que por autonomacia todos nacemos y tenemos recursos. Exacto. Es una parte muy recursiva, correcto, muy sabia. Independientemente de la historia, de las circunstancias,
regresamos a que por autonomía nacemos con recursos. Exactamente. Correcto. Y de hecho este ser es el que llega a terapia usualmente, Correcto. ¿verdad? El que está buscando la ayuda y el que va a estar ahí como un testigo del proceso, ¿verdad? De alineación de sus partes. De hecho, Richard Schwartz hablaba que el self, o el ser en español, tiene las 8 Cs, ¿verdad? Sí. Que las 8 Cs son las siguientes: la calma, curiosidad, compasión, confianza, creatividad, claridad y valentía, que en inglés se dice courage, por eso sé, ¿verdad? Entonces, realmente, esta es esta parte sabia, los recursos que tenemos. Muy bien, entonces él nos habla de que además de esta parte que es el self, hay otras partes que se llaman las partes protectoras, que las clasifica en dos partes, que es las partes directivas y las partes bomberos, y después hay otra parte que se llama los exiliados. Entonces, las partes protectoras pueden tener un lado muy bueno, que es proteger, funcionar en la vida diaria, resguardar las funciones del yo, de la funcionalidad de asistir a clases, sacar una carrera universitaria, ir a un trabajo. Cumplir con obligaciones. Claro, toda la responsabilidad de la vida diaria la lleva la parte protectora. Sin embargo, hay protectores que nos alertan de peligros. ¿Los peligros cuáles son? De que las partes exiliadas, que son las partes más vulnerables de la persona, las partes exiliadas, que se llaman, ¿por qué? Porque son sentimientos de abandono, de humillación, de no ser suficientemente adecuado, de no ser querido, exactamente, no haber recibido atención. Entonces están otras partes protectoras que se llaman los apagafuegos o los bomberos, que tienen conductas dirigidas a distanciar, a distraer, a callar el dolor que estas partes tienen, y que pueden ser, por ejemplo, las adicciones, los trastornos de conducta alimentaria, adicción al trabajo, a drogas. Por Las eso que compulsiones aparece tipo TOC también. las podemos ser compulsiones trastorno tipo obsesivo TOC, el workaholic, las autolesiones, la bebida. Que igualmente acá, ¿verdad? Como decías, está la parte en donde nos acompañan a estar sujeto a las reglas, respetar normas, adecuarnos a lo que se espera en términos sociales, en términos de responsabilidades, pero está también esa parte, cuando nosotros hablamos de familiares internos, yo muchas veces converso con los pacientes y les digo que no es por casualidad que desde pequeñitos nosotros nos estábamos sentando a ver fábulas o caricaturas y veíamos muchas veces, no sé si recuerdan en Tom y Jerry, el diablito y el angelito y esas vocecitas que se manifestaban de ciertas maneras. Claro. Entonces ahí estamos hablando de cómo esos familiares buscan manifestarse, y entonces no siendo esa parte protectora, sino más bien como esa parte más autocrítica, más autoexigente, más tirana, ¿verdad? Que se manifiesta y que no necesariamente pues es porque quiere lastimarnos, sino más bien porque nos resguarda y busca protegernos, ya sea de situaciones o de estresores o de amenazas, tanto reales como imaginarias, ¿verdad? De acuerdo a la historia del paciente con el cual estamos trabajando. Sí, voy a poner un ejemplo de eso que está hablando Verónica, por ejemplo, el perfeccionismo, por ejemplo, el ser muy ordenado, muy controlador, muy súper fuerte, le da a la persona una sensación de control sobre el dolor. Entonces, se habla de que estas partes tienen que permitir conocer a estas. Y además, se echa para atrás, digamos, en el ejercicio que se hace, se echa un poquito para atrás el self, se echa un poquito para atrás la parte para permitir abrirse y conocerla. Entonces, ahí comenzamos con el primer paso, la primera fase, que claro, es verla, verla, ver la parte, conocerla, abrirse a cómo es, qué nos transmite, de qué nos protege, qué miedo tiene. Tiene miedo de sentirse abandonado. ¿Cuándo se manifiesta? Cuando se manifiesta, por ejemplo, que si se manifiesta en el trabajo, siendo muy ansioso, muy perfeccionista. Si se manifiesta cuando me estoy adentrando o cuando me estoy sintiendo involucrada en una relación porque hay una amenaza. Por ejemplo, ¿verdad? Estos a veces guardan también traumas de vinculación. Entonces, de repente, ese ejemplo, que tal vez estoy llegando a conocer a alguien y me siento la emoción de cercanía con esa persona, de cariño y cercanía, y que esto en mi historia de vida tal vez tiene
relación con mucho dolor y mucha tristeza, y eso hace que los exiliados de repente se activen, por ende, entonces los bomberos tratan de apagar a los exiliados, ¿verdad? Y podemos ver todo tipo de conductas en Claro. esto. Digamos, desde una persona que de repente está consumiendo, ¿verdad? Que está Claro. usando el alcohol como para apagar las emociones que siente, tal vez emociones que guardan, ¿verdad? Terror o emociones que son incómodas para esa persona de experimentar, y las trata de apagar con sus bomberos, que son, por ejemplo, el consumir alcohol, ¿verdad? O podemos ver más bien a una persona que en lugar de consumir alcohol, lo que hace es controlar y restringir el alimento que consume, ¿verdad? De hecho es muy, muy interesante, pero históricamente se ha visto una correlación muy Claro. cercana entre las adicciones y los trastornos alimentarios. Es más, hay muchas personas que superan una adicción y pasan a un trastorno alimentario. Claro. Ujú. Entonces, esas dos van así porque son bomberos, ayudan a, ¿verdad?, apagar o tratar Sí, de exiliar una parte. ellas tratan de que no se sienta esta parte. Exacto. Ellas De son un resguardar. distractor, Claro. ¿verdad? Claro. Para que no se sienta esta vulnerabilidad y esta fragilidad. Entonces, a través de la terapia vamos haciendo, la persona hace como una interocepción, ¿verdad? Que se refiere a cómo se siente esa parte, si se siente muy asustada de que venga esta, y esta está protegiéndola incesantemente, pero estas logran salirse, ¿verdad? Logran escaparse. Sí, hablamos Entonces de queremos, perdona Verónica, nada más queremos poco a poco ir estableciendo puentes porque el objetivo es la integración. Porque a través del trauma, las heridas de apego, se establecen roles extremos, ¿verdad? Que es lo que buscamos que no existan roles extremos, sino que exista un mejor autoconocimiento interno. Una cosa, este es el puente que acaba de poner Mónica, y otra cosa interesante, por ejemplo, el enojo, un enojo, la persona que tiende a la explosividad, puede ser que perfectamente ese sea un bombero de él, o la persona que tiene una depresión, también son bomberos para evitar sentir dolores, para evitar sentir sentimientos de abandono, de fracaso, heridas de apego, heridas de diferentes naturalezas. Entonces, esa parte, visualizar a esa parte enojada, esa parte ansiosa, esa parte no es todo yo que soy ansioso, que soy enojado, que usted es un enojón, no. Esa parte tuya, y eso despatologiza mucho al paciente, Eso le es ayuda importante. mucho a verse en una perspectiva más saludable. Y no todo el tiempo como el problema. Claro. Ujú. Entonces, por ejemplo, el niño que tiene una obsesión, entonces hacemos sus pensamientos molestones, por ejemplo, su parte molestona, pero él no es todo ese pensamiento obsesivo. Él tiene su parte creativa, su parte juguetona, su parte asustada, su parte, o sea, son muchas las partes. Entonces eso va contribuyendo a ver a una persona, la persona se va viendo más integralmente y no consumida en el síntoma. Que uno de los objetivos del proceso es en primer momento ver estas partes, luego hacemos la transición a reconocer estas partes, cómo se manifiestan, cuándo se manifiestan, cuáles son sus estilos de respuesta, cuándo es que se manifiestan frente al dolor, frente a la amenaza. Después pasamos de ver y de reconocer a aceptarlas. Ok, yo acepto que frente a estas situaciones se enciende este bombero que se manifiesta y que cree manejar la situación de esta forma, pero me está haciendo daño. Y por último, llegamos a la fase de integrarlas. Claro, la integración es el propósito y el evitar los roles extremos, ¿verdad? Porque, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Llega un paciente que dice que llega un adulto por depresión. Y ese es el síntoma, ¿verdad? Que en ese sentido es un protector de otras cosas. Vamos a ver, llega con una depresión y además manifiesta que en el trabajo es workaholic, pero él vive muy angustiado con eso. Entonces hacemos un trabajo de ver sus partes, vemos esa parte workaholic, la parte suya perfeccionista, controladora, y hacemos la investigación con él de a dónde aprendería esto de ser perfeccionista, de ser controlador,
¿De qué lo protege esto? ¿Verdad? Entonces, al ver, echarse un poquito para atrás e investigar, ok, ¿cuál es tu miedo? O de qué lo protegió también. ¿De qué lo protegió? Estoy recordando, dice, las regañadas de mis papás. Estoy recordando sentirme inadecuado, sentirme poca cosa con poca valía. Entonces, claro, esos eran sus exiliados. Entonces, en la parte perfeccionista está luchando para que no salga este sentimiento de ser poca cosa, de poca valía. Y entonces se vea refugiado en estas partes protectoras y estos, perfeccionismo en el trabajo y el ser adicto al trabajo, mientras que persistía. En este momento la depresión fue digamos, el síntoma visible de una sensación interna de vacío y de falta de valía. Entonces así se trabaja más o menos en este modelo. Y hablando de esa parte de reconocer las partes, también es muy importante reconocer la función que cumplieron. Correcto. Digamos, ¿desde hace cuánto acompañan a nuestro paciente estas partes, verdad? Hablando un poquito, ¿cuándo se manifestaron los bomberos, estos protectores? Hay un caso muy citado en los libros de toda esta teoría que dice que, por ejemplo, si tenemos una persona con autolesiones, ¿verdad? Que tal vez tiene un bombero por ahí que hace que el paciente no sienta. O sea, por decirlo así, el paciente tiene un dolor emocional, ¿verdad? Que puede estar por acá con los exiliados. El dolor emocional se presenta y entonces aquí los bomberos utilizan las autolesiones para que el paciente, en lugar de sentir el dolor emocional, sienta dolor físico y se disocia de ese sentimiento, ¿cierto? Un intento de lidiar con el dolor. Un intento de lidiar con el dolor. Pero si yo como terapeuta no sé manejar eso y le pido al paciente, por ejemplo, que elimine a estos bomberos que hacen las autolesiones y lo pido de una manera, ¿verdad? Como muy violenta, por decirlo así. Claro. Puedo más bien empeorar los síntomas para el paciente. Por eso están tan delicados, ¿cierto? Muy de delicado. hecho que los procesos, Mónica, ahora que decías de no hacer acercamientos ni tampoco es a través de mecanismos ni violentos ni agresivos, sino a través de procesos conciliatorios entre nuestras partes. Y es, bueno, ¿quién lidera hoy mi vida? ¿Y a cuál de mis partes me siento yo tranquilo y seguro de darle las llaves de mi vida en razón de las cosas que están pasando? Y sin darme cuenta, cuando una parte o ese bombero, que es a través de la autolesión, se está haciendo cargo de mi vida, ¿cuáles son los riesgos? ¿Y quién viene, verdad? ¿Quién viene? Otra vez volvemos al self. ¿Quién viene a conciliar? A hacer procesos conciliatorios de negociación entre las partes para ceder las llaves, y parar el dolor y además las manifestaciones que nos están llevando pues a funcionar o a sostener comportamientos que nos ponen en riesgo a todos los niveles. Es muy interesante, ¿verdad? Pero el mismo creador de este sistema era terapeuta familiar y realmente lo que se hace en una terapia de estas es conciliar, es tener una terapia familiar pero con las partes internas de una persona. Entonces hablamos, ¿verdad? No es como que vamos a exiliar a uno de estos o exiliar a una parte, más bien todo el punto son estos puentes, esta aceptación, esta compasión, esta manera de ver, por ejemplo, la autolesión como, bueno, por muchos años eso te funcionó, porque tal vez sentías terror en tu casa y no tenías otra manera de lidiar con eso. Pero hoy en día tal vez podemos meter a otro ayudante. Entonces podemos poco a poco ir movilizando y moviendo ciertas cosas del sistema sin amenazarlo, ¿cierto? A la persona, cuando la persona se hace amiga, por ejemplo, de su miedo, de su terror, de su sentimiento de abandono, y la puede ver con esa distancia sabia que tiene el self para ver esa parte dolorida, esa parte asustada o esa parte que se siente abandonada, eso mismo va haciendo, llevando al self una fuerza y va haciendo que este mecanismo, digamos, o ese dolor puede ir cambiando a un dolor más atenuado, se atenúa ese dolor porque ya se reconoce, ya se siente, ya nos hicimos amigos de ese dolor. Sí, esa tristeza es mía, sí, yo la tuve cuando era niño porque mis papás me regañaban mucho, me trataban de tonto cuando yo volvía de la escuela, en el caso anterior, por ejemplo, pero de ahí la verdad es que ya me hice grande. Ok, siempre necesitas sentir eso o revisitemos ese dolor que tuviste. Entonces, al revisitar esas emociones, heridas de apego y emociones primarias dolorosas que generalmente se gestaron en la infancia,
vamos quitándoles su peligrosidad, digamos, para el sistema. Nos vamos haciendo amigas, entonces ya no es necesario que intervengan los bomberos, que son generalmente negativos para la persona en el sentido de su salud física o mental, y vamos estableciendo una comunicación entre partes muy saludable. Ok, hoy amanecí, por ejemplo, llega el paciente y dice, bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu parte triste que trabajamos la vez pasada? Está más sana, ya no está tan triste. O surgen otras partes Claro, también, Ana Lorena, claro. y ahí de pronto vienen otras partes con nuevos flotadores emocionales, Claro. nuevos recursos, nuevas formas de manifestarse en sentido funcional y protector. Claro, más sanas. Claro. Más sanas, más saludables y que apoyan el desarrollo del self y el desarrollo de partes protectoras menos extremas. Completamente. Y esa parte es muy, muy importante, ¿verdad? El ir metiendo nuevas partes que puedan llegar a ayudar sin amenazar. correcto. Yo creo que eso es importantísimo. A mí me gusta mucho una metáfora para finalizar esta idea, elaborada por Ana Gómez, que dice que a veces, por ejemplo, estas partes protectoras que tenemos, estos bomberos, es como por decirlo así, si yo crecí en un lugar frío, digamos que yo crecí en Canadá, en el lugar más frío de los fríos, tenía una suéter, ¿cierto? Que yo necesitaba y esa suéter me mantuvo calientita en ese frío que viví. Pero ¿qué pasa si ya ese frío no está? Si estoy ahora en un clima tropical y tengo esa suéter encima, más bien eso no me ayuda, me empeora, ¿cierto? Más bien me incomoda. Entonces, eso es lo que llega a pasar de repente con esos bomberos. Son bomberos que hemos tenido de nuestra infancia, Claro. en muchas ocasiones que están ahí, pero eventualmente necesitan un reacomodo, necesitan nuevos ayudantes, necesitamos jalar nuevos recursos desde el self o el ser. Aquí creo que teníamos una pregunta, entonces vamos a interrumpir un momentito para escuchar. Sí, tenemos una pregunta de Gloriana Mesa que dice, pregunta, ¿cómo hacen la psicoeducación en torno a las partes cuando no es un trastorno disociativo como tal? Bueno, es una excelente pregunta porque aquí no hemos hablado de disociación y no necesariamente estamos hablando de disociación, ¿verdad? Muchas veces cuando ya hay manifestaciones, respuestas o comportamientos en donde no hay un franco reconocimiento de identificación de eso que pasó o de eso que se hizo, pues ahí tendríamos nosotros que explorar puntualmente si estaríamos hablando propiamente de la disociación. Cuando nosotros nos sentamos con un paciente sin que haya historia de disociación y hablamos un poco como de esos estilos, de esas partes, o los pacientes hablan como de esa vocecita, pues ahí no estamos adentrándonos ni estamos cerca de procesos disociativos, sino hay información puntual que ya nos hace pensar en donde no hay un reconocimiento y hay una desconexión propia o cuadros más directamente vinculados con amnesia que son sugestivos de procesos disociativos puntuales, ¿verdad? Entonces no necesariamente estamos hablando ni nos estamos adentrando aún En la disociación. Correcto. Sí, ahora la psicoeducación con personas que no tienen trastornos disociativos es muy importante. ¿Por qué? Porque entonces nos presentamos como, ok, vieras que a mí me gusta mucho pensar en que todos tenemos partes. Nuestra personalidad está compuesta por un sistema de partes, como dice la doctora Janina Fischer, que da un curso muy lindo de esto, del sistema de partes. Entonces todos tenemos partes que nos gustan y partes que no nos gustan. Podemos empezar porque hagas un escribir, por ejemplo, le podemos dejar a la persona la tarea ahí mismo en la terapia o para la casa de ir reconociendo. Damos ejemplos. Por ejemplo, yo tengo una parte intelectual, una parte creativa artística, tengo una parte enojona, una parte cuidadora, una parte deportista, pero también tengo una parte ansiosa, tengo una parte asustadísima de X cosa. Entonces vamos haciendo un mapeo de las partes. Luego de mapear las partes que se puedan identificar, se le explica a la persona, ok, ellas tienen una función, no hay ninguna parte que sea mala ni que haya que quitar. Lo que tenemos que hacer es irlas conociendo para trabajar con ellas y esto te va a ayudar a vos a sentirte más apropiada de tu mundo interno. Entonces esta apropiación produce un mayor crecimiento del self, un autoconocimiento y una sabiduría mayor del self y un sentimiento, digámoslo así, de un control funcional, positivo de eso que asusta tanto.
Y es una manera, perdón, como de quitar la vergüenza para muchos pacientes, ¿verdad? De repente podemos hablar de cosas muy complejas, de cosas muy dolorosas, de conductas que tal vez pueden ser vergonzosas, Claro. ¿cierto? Pero de una manera que no amenaza a la persona, como que no se siente tan amenazante. Yo siempre que lo hemos mencionado con adolescentes y adultos, nunca he tenido una reacción aversiva, ¿verdad? Como, estoy notando que hay una parte tuya que cuando escucha a tu mamá gritar, ¿verdad? Esa parte tuya de repente como que se pone muy seria y hace que no sienta nada más, ¿verdad? Puedo hacer ese tipo de reflejos sin que al adolescente le parezca raro. Es como, sí, claro, yo tengo una parte que como que para la gente tiene mucho sentido. A mí para los niños especialmente me gusta mucho una metáfora también de Ana Gómez, esta es de un arco iris, ¿verdad? Que es como si fuéramos un arco iris. El arco iris no es de un solo color, ¿cierto? El arco iris tiene muchos colores. Entonces podemos ver hoy un color, uno de tus colores, ¿verdad? Mira, estamos frente a un color de los tuyos, ¿verdad? No es como, por decirlo así, que estamos sugiriendo que la persona sea disociativa. Correcto, con los adultos la metáfora del diamante, ¿verdad? Es bajar un diamante y es, bueno, ¿cuántas caras tiene el diamante? Y además ese diamante es diamante justamente gracias al complemento y a la integración de todas sus partes y de todas sus caras, ¿verdad? Entonces desde la psicoeducación es, bueno, tenemos en el consultorio un diamante y si pensaras que sos un diamante, ¿qué nombre le podrías poner a todas estas caritas que tiene el diamante? ¿Cómo lo conforman y cómo llegan a ser el diamante que es? Y desde ahí entonces nos vamos moviendo porque es un acercamiento realmente, no es invasivo, no es un acercamiento amenazante, es más bien contenedor, busca la conciliación y la integración, lo cual gradualmente se va traduciendo en resguardo, en protección y en seguridad para el paciente. Y es muy interesante cómo le cambia a uno el lente de ver las cosas. Yo desde que aprendí esto, casi que pienso, casi que esto podría ser en lugar del DSM, porque me está dando como un lente nuevo para entender cómo funcionan todas estas dinámicas. Por ejemplo, una muy común que a mí me parece interesantísima, la de los TOC, ¿cierto? ¿Verdad? Claro. O sea, por decirlo así, un niño que tal vez crezca en un ambiente muy caótico, donde no había control, donde hubo trauma, ¿verdad? Heridas de la infancia, de afecto, de vinculación, tal vez tenga, ¿verdad? Como de repente a un ser interno, exiliado, muy vulnerable, por ahí guardado, ¿verdad? Que se sentía muy vulnerable ante ese caos en su familia y entonces desarrolla esta parte que mantiene control, ¿verdad? Como que tal vez ese niño cuando va caminando por las aceras va contando cuántos pasos va dando. Y eso me permite yo tener una especie de control en mi familia, que no hay control, no hay nada de predecible, todo es caótico. Entonces aquí se ve también hasta con otros tipos de patologías. Recuerdo ahí, Mónica, yo no sé, ahora que les comentaba el ejemplo de un adolescente que cuando hicimos todas sus partes, yo me valí de los copitos de tomar agua y hicimos materiosquitas dibujadas y coloreadas una por una. Ella identificó, tenía en ese momento 15 años, identificó 15 partes y una de esas partes se llamaba la ratera. Entonces cuando nos adentramos a conocerla, pues justamente era una de las razones que la llevaban una y otra vez al consultorio porque pues entraba donde ella vivía y robaba comida. Entonces cuando empezamos a intentar conciliar con esta parte, un día ella molesta, me dice que ella no se va a desligar y que ella no va a hacer a un lado a su parte ratera, porque ella le pone el nombre de ratera y le hace antifaz negros y toda la muñequita, porque gracias a su parte ratera ella hoy está viva. Entonces justamente llegamos al punto en donde ¿qué podríamos decirle hoy a esa parte para agradecerle todo lo que hizo por nosotros para estar donde estamos? Pero también cómo desde el futuro tendríamos que explicarle que ya eso que hacíamos para sobrevivir, hoy no tenemos que sostenerlo porque hay otras formas y porque además tenemos otros recursos que nos resguardan, que nos protegen y hacemos un proceso de conciliación, ¿verdad? De conciliación también y de amorosidad entre nuestras partes y no es centrarnos en el rechazo. Entonces cuando hacemos ese acercamiento de esa María presente, que se acerca a la María ratera, pues es un proceso en donde se integran las partes, hay una reconciliación, hay una integración y no es el señalamiento ni tampoco la descalificación o la denigración de esa parte que ha sido un problema pues para rendir y funcionar en términos de interacción social. Es que el estigma que acompaña a estas partes, digamos, que son bomberas, como la conducta adictiva, la conducta de autolesión, la conducta de robar, todas esas,
están rodeadas de estigma, o por ejemplo las obsesiones, las El compulsiones, binge eating también, que eso te genera mucha los vergüenza. atracones. Los atracones, ajá. Ujú. Entonces, todas esas conductas que generan mucha vergüenza, mucho autoestigma, no solo estigma social, sino estigma interno, Autorreproche, culpa, autorreproche, vergüenza interna. Entonces, al sacarla y hablar de ella con tranquilidad y aceptación, podemos ir desarrollando como esa visión más clara de cuál es su función, porque lo primero, al conocerla, vamos viéndola de qué tamaño es, cómo es esa parte, cuándo aparece, cuándo no aparece, y luego de eso empezamos a verla, al hacernos amiga de ella y ver a qué le teme, empezamos a notar sus exiliados y sus partes, y los vamos resignificando. Entonces, al resignificarlos, se alivia esta carga. Eso se llama el proceso de descarga. Y se integran las partes. Sí, claro. Ya hay una integración. Exactamente. Y es muy, muy interesante también todo esto, ¿verdad? En el sentido de que se descargan las partes para que la persona vaya sintiendo un alivio. Claro, ¿cierto? mucho. Y muy, muy importante no enojar a los bomberos o no enojar a ciertas partes. Hay que tener muchísimo cuidado con eso, ¿verdad? Esa parte que habíamos mencionado antes de tal vez ponernos como ¿cómo se dice? Antagonizar a una de esas partes, ¿verdad? Podemos más bien generar una respuesta reactiva en el paciente. Mucho, detonarse muchísimo, Ujú. claro. De todas las partes tenemos que aceptarlas y Exacto. hacernos amigas. O sea, Entender su función, valorar lo que nos ayudaron en su Claro. momento, y entre más podamos aceptarlas, más podemos transformarlas y cambiarlas. Justamente- Por cierto, perdón, antes de seguir hablando, sí, pueden hacernos preguntas, pueden hacer comentarios. La idea es que podamos tener una conversación. Entonces, cualquier pregunta o duda que surja, por favor, nos las pueden escribir en el chat. Que sea una danza entre ustedes y nosotras igualmente. sí, Exacto. es muy interesante porque cuando uno pone así y el paciente lo logra hacer en caja de arena o en un dibujo, sus partes, que verdad que llega a un punto de la terapia en que el paciente puede mapear por medio de un rompecabezas imaginario que él hace, construye con colores, con formas, con juguetes. Puede ser un paciente adulto que podemos igual dibujar y hacer, como explicaba Verónica, los copitos o con muñecos. Para la persona, el externalizar todo ese mundo interno llega a ser de mucho alivio. O sea, es como que el Es ser reparador totalmente. es muy reparador y muy contenedor. Muy contenedor porque esa persona puede aprender a verse, como decía Mónica, con más autocompasión y logra descubrir cosas muy interesantes. Por ejemplo, que lo que le afectaba antes, por ejemplo, los sentimientos de rechazo, abandono, ya no tienen por qué estar tan presentes y ya pasó lo que había pasado, ya forma parte del pasado. Entonces, por ejemplo, una paciente mía con trauma complejo, que también su motivo de consulta era una depresión, que ella no sabía por qué tenía esa depresión, así, no sabía por qué, ¿verdad? Pero había vivido una infancia con violencia intrafamiliar terrible, pavorosa, y ahí estaban guardadas todas esas huellas de su dolor, ¿verdad? Pero ella no los tenía conscientes, digamos, no aparecían aquí, sino que estaban bien alejaditos con su funcionalidad, su trabajo, ya había hecho su vida, tenía profesión, amigos, hobbies, pasatiempos, hijos, una vida, digamos, organizada, pero le daban crisis de llanto. Y el llanto, que era la señal de que había un dolor interno. Y entonces nos adentramos a buscar fuentes de dolor, fuentes de tristeza, y vamos conociendo esa tristeza ya desde adentro, no desde afuera, al llorar sin conocimiento de qué había detrás de eso, que la tristeza y el enojo, como les decíamos, o la ansiedad o las conductas de trastornos de alimentación, las adicciones, todas son como protectores bomberos, ¿verdad? Para no ver estos dolores. Entonces, una vez que aliviamos
la carga de estos exiliados, ya no van a ser tan necesarios esto, y al resignificar, repetimos, ya no adquiere digamos, la persona se suaviza en el rol extremo. Completamente, ¿verdad? Como que comienza a encontrar otras maneras de Sí. responder. Y hablando de externalizar, aquí, bueno, Verónica nos va a compartir algunas de sus estrategias para precisamente, ¿verdad?, permitir que los pacientes puedan expresar sus partes y conocerlas. Nos valemos, ya sea como decían Ana Lorena y Mónica, de la cajita de arena, y si no, también están otro tipo de estrategias a través de metáforas, igualmente con los muñequitos, donde vamos identificando esa parte niña, esa parte que va creciendo de una forma u otra, y en ocasiones nos toca también identificar una parte que frente a una situación adversa o que no esperábamos llegó a manifestarse, y aún en presente se manifiesta de formas que pueden resultar lastimadoras, que pueden resultar de alto riesgo, y pues conforme vamos avanzando en la terapia, digamos, estamos acá en presente, yo utilizo el que tiene la estrellita en el pecho, que es esa parte que llega al consultorio, esa parte que está deseosa de sanarse y de buscar alternativas y potenciar sus propios recursos. Entonces empezamos a hacer, ¿verdad?, ese juego entre pasado, presente e incluso futuro, ¿verdad?, justamente identificando, primero viéndolas, como decía Ana Lorena, luego reconociéndolas, posteriormente aceptando las partes y finalmente integrándolas, ¿verdad? Entonces nos podemos valer de los muñequitos, en donde hacemos igualmente, en otros momentos utilizo, ¿verdad?, los muñequitos que viajan del pasado, o que frente a una situación o una amenaza, ya sea real o imaginaria, se activa una parte que no es del presente y se manifiesta de una forma en específico, pegar gritos, salir corriendo, paralizarme igualmente, salir a beber alcohol, como hablábamos hace un ratito. Y entonces, ¿quién viene del futuro, que es nuestro presente, ¿verdad?, ¿quién viene a conciliar y a buscar tomar las riendas y conciliar para llevar las llaves de la vida y buscar alternativas que nos resguarden y nos protejan? Entonces son estrategias que se pueden ir desarrollando. Yo me valgo los muñequitos de madera. En ocasiones los pacientes escogen, si no, los pingüinitos que tienen sus partes adentro, y ahí gradualmente se van haciendo más chiquititas hasta llegar a la parte más infantil o más niña. Entonces, sí, hay muchas maneras, ¿verdad?, de externalizarlo. Claro. Yo, por ejemplo, utilizo mucho con mis pacientes el recurso del foam y de la plastilina, donde pueden representar sus partes en plasticina y irlas reconociendo y irlas expresando. Y como decía Ana Lorena ahorita, no siempre es tan fácil, especialmente reconocer a los exiliados. Correcto. Digamos, eso requiere, ¿verdad?, como mucho trabajo terapéutico, primero uno con el paciente. Estamos hablando de que esto es psicología profunda, ¿verdad? Entonces, a veces, por ejemplo, el paciente nos menciona que estuvo en una situación donde se sintió profundamente detonado. Mira, no sé ni por qué reaccioné así, ¿verdad? Como que reaccioné de una manera que nunca había reaccionado antes. Entonces, aquí podemos preguntar, bueno, debajo de esa reacción, ¿qué sentiste? ¿Qué fue lo que surgió? Bueno, sentí como, ¿verdad?, como un dolor emocional, algo que no puedo ni explicar, ¿verdad? Entonces ahí vamos como con esas preguntas, poco a poco, acercándonos a conocer a esos exiliados que están por acá, que para los pacientes usualmente son desconocidos, ¿verdad? Sí, hay partes de hecho que son más sombrías, y que nos va a llevar hasta varias sesiones o cierto tiempo a llegar a accesar, a reconocer directamente esas partes, ¿verdad? Claro, y otra cosa importante, cuando Mónica decía las partes, ellas tienen una función y han crecido en medio de un dolor que nosotros vamos aliviando a través del tiempo, no es lineal el proceso. Entonces, muchas veces inclusive llegamos a estas partes a través de sensaciones corporales. Por ejemplo, uy, me entró una angustia, qué susto. El paciente que les decía que tenía depresión y no sabía por qué, lo primero que identificó en su cuerpo fue una angustia. Entonces, ok, esa angustia, ¿recordás a dónde, cuándo fue la primera vez que lo sentiste? Se queda pensando y dice, recuerdo las regañadas que me pegaban, recuerdo cuando me decían tonto, estúpido y etcétera. Entonces utilizamos, en realidad en este abordaje se utiliza mucho el cuerpo, porque el cuerpo cuenta historias, ¿verdad? El cuerpo nos trae
trae a flote una historia, al igual que los bomberos nos cuentan una historia. Así como el cuerpo graba, el cuerpo Claro. sana, ¿verdad? Claro. Eso es importante. A mí me gusta mucho también que en este abordaje vemos que lo que se consideraba, ¿verdad? Históricamente como defensas, ¿verdad? Y que los veíamos como de un lente negativo. Ujú. Aquí en este enfoque se ve como, bueno, ese era el recurso del paciente, fue el recurso mucho tiempo. Correcto. Tenemos que honrar que Recurso ese de fue supervivencia. el recurso de supervivencia. Correcto. Que tal vez sin eso no nos estaría llegando vivo el paciente, ¿cierto? Ahí me viene, Mónica, un ejemplo de un chico que en algún momento jugaba fútbol y cada vez que me jengueaba, decía él, pues lo tenían tarjeteando, ¿verdad? De tarjeta roja, porque cuando ponía a alguien pecho y tal vez lo empujaban, porque es un deporte de contacto, pues entonces él se exacerbaba, perdía el control y terminaba golpeando a los compañeros del equipo contrario. Entonces, cuando en algún momento estamos trabajando, él me dice que estamos hablando de esa parte que se manifiesta cuando hay un empujón o cuando le agarran la camisa. Entonces él me dice que él es así y que por eso él está hoy aquí y que además gracias a su forma de ser no le pasó lo que le pasó a mucha gente en su grupo donde él creció, ¿verdad? Es un chico con historia de abandono y con historia de institucionalización desde muy temprana edad. Entonces, cuando empezamos a trabajar con esa parte que se manifiesta cuando me agarran la camisa, cuando me dan un empujón, y cómo podríamos conciliar explicándole que es un deporte de contacto y que no buscan hacernos daño, que es un deporte que disfrutamos y que queremos participar y disfrutar. Cuando empezamos a hacer estos procesos conciliatorios y ya le identifica que claro, cuando le jalan la camisa no es que le van a hacer daño como pasaba tiempo atrás, empezamos a responder y a tener más control sobre nuestras respuestas emocionales. Súper importante eso que señala Verónica, porque estas respuestas de los bomberos están asociadas a las respuestas de lucha, huida o paralización, Supervivencia. que es precisamente la supervivencia. Entonces, el muchacho o el niño estaba peleando porque eso había sido su estrategia Gracias de a supervivencia. eso sobrevivió, exactamente. Claro. Y eso a veces es curioso, pero lo vemos hasta en las cajas de arena, ¿cierto? Digamos, a veces tenemos cajas de arena completamente libres y podemos ver más o menos qué tipo de bomberos tiene el paciente. Claro. Vemos cajas de arena donde vemos mucho la huida, ¿verdad? Animalitos escondidos que se esconden, que huyen. En otras cajas de arena que vemos luchas, guerras entre dos lados, ¿verdad? Sí. Niños que tienden a tener bomberos de este tipo. Asociados, Inclusive de congelación, ¿verdad? Claro. Que parecer muerto, de no moverme, ¿verdad? Etcétera. Entonces sí, aquí vemos todo ese tipo de bomberos y podemos ir viendo inclusive sesión a sesión cómo se van cambiando y reacomodando las partes. Por ejemplo, hace poco con una adulta tuve una sesión muy interesante donde ella incorporó todas las partes que ella ha ido conociendo en la terapia conmigo Muy y bonito. decidió, digamos, tenerlas a todas, honorarlas y luego reacomodarlas. Qué bonito. De una manera que se sintiera mejor para ella, mejor para su sistema. Fue muy interesante y de verdad que yo me sentí, ¿verdad? Increíble de poder ver a esa paciente como reacomodando sus partes, integrándolas y aceptándolas. Tenemos una preguntita por ahí. Meli nos acaba de señalar. Tenemos varias preguntas. Gloriana Mesa dice muy útiles las metáforas y dice, entre tareas live podrían referirse a la caja de arena y las partes que representan los muñecos, bombero, la piedra, etcétera. Ok, podemos hacer un pequeño resumen. Sí, bueno, entonces este es el self, que es el centro de energía, es el centro del ser, la esencia sabia que tiene coraje, compasión, conocimiento, es una parte sabia que todos tenemos y que es pura, digamos. Y tenemos partes protectoras, de acuerdo con el modelo de los sistemas de familia interna, partes protectoras que se dividen en dos, las partes protectoras directivas, que son las que ayudan a funcionar en la vida, a llevar a cabo las funciones cotidianas, y las partes protectoras bomberas, que son las que ayudan a apaciguar y a callar las emociones que están contenidas en los exiliados. Los exiliados, ellos contienen emociones dolorosas, entonces los bomberos no quieren que ellas salgan porque han adquirido roles extremos a través de la vida, ¿verdad? Y por eso les decimos bomberos, porque es como apaga incendio, apaga fuego. Es como por decirlo así, que este incendio es la parte vulnerable, ¿verdad? El exiliado que de repente sale y entonces el bombero está tratando de apagarlo. Y a veces lo intentan apagar,
con algunas cosas que no son buenas para nosotros, por ejemplo, adicciones. Aquí vemos las personas que restringen, ¿verdad? Sí. Trastornos alimentarios, Yo Las autocrítico, autolesiones. yo tirano, ¿verdad? Autoexigente, punitivo, ¿verdad? y también todo tipo de adicciones. Podemos ver también una adicción al trabajo, ¿verdad? Por ejemplo, que hay una parte vulnerable que se detonó, entonces yo me meto en el trabajo hasta no parar y no paro de trabajar y no paro de trabajar, ¿verdad? Eso también es una parte, ¿verdad? Bombera que está tratando de apaciguar una de esas cosas que se detonó. Dolorosas. Sí, Dolorosas. esconder el dolor, ¿verdad? Siempre hay que tener en cuenta que todo esto funciona para evitar el dolor. Entonces tenemos que ir reconociendo poco a poco y conociendo esas heridas, ese dolor, para que logre liberarse, descargarse y aliviar las funciones extremas que han adquirido los protectores. Y claro que esta es una simplificación, ¿verdad? Como para poderles explicar a ustedes, pero realmente esto es muy complejo, es psicología profunda, ¿verdad? Hay muchos cursos para profundizar más en eso Sí, también. claro. Si quieren profundizar, les repetimos, hay diferentes cursos que dan en el extranjero. Entiendo que Frank Anderson va a venir a Costa Rica el súper. año entrante, entrenador de sistemas de la familia interna, pero hay libros también y el doctor Richard Schwartz es el que inició este modelo. Y también, bueno, no sé si Verónica les Ay, puede... tenemos una preguntita Ay, más, perdón. no sé si... Tenemos unas cuantas. Adriana Mora, ¿esta descripción del mundo interno es de adultos o también todo esto está bien establecido desde los niños? Claro. Sí, claro. Este trabajo se hace con niños, adolescentes y adultos, ¿verdad? Porque encontramos a niños que independientemente de la edad, pues van a tener manifestaciones, respuestas emocionales, pensamientos, conductas que van a poner de manifiesto justamente la diferenciación de esas partes, ¿verdad? El que sean pequeñitos no los aleja de la posibilidad de ellos intentar ir armándose e integrándose de acuerdo a su propia historia, a sus necesidades emocionales. Entonces está, no sé, ese niño que brilla y que en términos de estudio y responsabilidades lidera y se manifiesta de formas muy adaptativas, muy funcionales y que recibe mérito y reconocimiento, pero por otro lado, pues de pronto hay una partecita que se agarra de la mentira, y estamos hablando de un niño o de una niña. Entonces este tipo de estrategias y este modelo se aborda con niños, adolescentes y adultos igualmente. Y lo vemos en ese tipo de síntomas, por ejemplo, niños que roban de repente, ¿verdad? Que acumulan cosas y las Bien, roban, esos problemas de impulsos, ¿verdad? Que después podemos darnos cuenta que tienen por ahí un trasfondo que eventualmente era un bombero, ¿verdad? Que ahora Claro. está generando problemas. Entonces tenemos que trabajar con eso para ayudar al niño precisamente a conocer esas partes y buscar otra manera de reacomodar su sistema con otros ayudantes también. Claro. Identificar con ese niño, con esa niña, cuándo se manifestó esa partecita por primera vez, cuándo nació, cuándo afloró, si hubo un detonante, ¿verdad? Que generó el nacimiento de esa parte, y justamente desde ahí empezar a hacer trabajo de conciliación y de integración con esa parte. Sí, por ejemplo, es muy sencillo. Muchas consultas en niños, sobre todo, se refieren a conductas que llamamos oposicional desafiante. Era el niño agresivo, retador y todo. Esta conducta muchas veces, si no siempre, tiene que ver con heridas de apego. Entonces, de hecho, que los teóricos de trauma y los teóricos del apego hablan mucho de que la conceptualización del trastorno oposicional desafiante o los problemas de enojo tienen que ver con ira en relación con no satisfacción de necesidades de afecto, de contención, de vinculación, de ser visto, de ser contenido, de sintonización y conexión emocional. Y entonces se manifiesta como un mecanismo de supervivencia ante un peligro de sentirse abandonado. Ahí está la sabiduría del cuerpo. Claro. ¿Verdad? Justamente ahí se conjuga y se manifiesta la sabiduría del cuerpo.
Sí, que realmente todas estas cosas han estado ahí para intentar ayudarnos de una Claro. manera u otra. Con los niños también, muchas de estas cosas para los niños, muchos de sus problemas no son ni siquiera reconocidos por ellos, ¿cierto? Sí. Entonces ellos no sienten, por ejemplo, hay niños que llegan y ellos no me hablan de esa conducta que tienen, ¿verdad? No es como que la sienten conscientemente. Entonces, a través del juego, por ejemplo, que para los de hipnosis el juego es un estado de trance, ¿ok? Podemos acceder a muchas cosas que no podríamos acceder por medio del lenguaje con un niño. De repente, utilizando ese tipo de metáforas, podemos hablar con las partes, ¿verdad? Claro. Por ejemplo, siempre hacerle preguntas a la parte, como, bueno, este dragoncito, ¿cómo se sintió? ¿Verdad? ¿Dónde lo siente en su cuerpo? ¿En qué parte? ¿Verdad? Todo eso lo hacemos para que el niño logre precisamente profundizar y ir descubriendo sus cosas en su propio lenguaje. Ahora recuerdo a un niño de 10 años que cuando estábamos hablando de sus partes, él me decía que él sentía que su cabeza había sido hackeada. Ajá, y que como fue hackeada, habían partes hacia las que él no tenía y no ejercía control. Entonces yo exploraba como que esas partes que querían hacer o que buscaban hacer no teniendo el control. Entonces me decía, es que reventaba juguetes y volaba patadas, pero fui hackeado, ¿verdad? Entonces empezamos a adentrarnos desde la metáfora que él mismo creó, ¿verdad? Y a través de un dibujo nos fuimos adentrando en conocer y a partir de cuándo se fueron manifestando estas partes hackeadas que él identificaba. Claro, porque él sentía, y eso a mí me ha pasado mucho con pacientes, dicen, ya me di cuenta de que Claro. el enojo es una parte mía, o la tristeza es una parte mía, no soy todo yo. Correcto. ¿Verdad? Ese es el Cuando hackeo. decimos, sí, ¿verdad? Yo padezco, yo tengo ansiedad, pero yo no soy la ansiedad. Sí, claro. Y eso es lo más rico de ese sistema para mí, que logra quitar un poquito ese tipo de etiquetas, ¿verdad? Que Mucho. pesan mucho en la gente. Es una manera de ver nuestros problemas diferente. Tenemos otra pregunta por aquí. Para que Sí, nos tenemos haga. como 3. A ver, Excelente. Roxana Pacheco, qué interesante la metáfora del abrigo viviendo en Canadá. Ya no es útil si nos vamos a vivir al trópico. Así Excelente. es, hay muchos temas que cargamos totalmente inútiles y solo nos asfixian. Lidia Araya dice, gracias por ser tan especiales y por enseñarnos sus técnicas. Y Ana Lucía Gómez dice, en niños, ¿a partir de qué edad se hace el trabajo con partes? Excelente charla, mil gracias. En el caso de niños, yo creo que ahí tendríamos nosotros que adentrarnos en el recurso, en la historia, ¿verdad? Y en el estilo de ese niño, porque hay niños que, ajeno a que sean chiquitos, pues ya pueden identificar que mi mamá dice o que dicen que yo miento y que yo hago cosas que no estoy haciendo o que yo hago cosas que yo no he hecho. Entonces justamente yo creo que la flexibilidad se desprende de la posibilidad del recurso emocional, ¿verdad? De ese niño, en tanto pues nos permita movernos desde acá. Entonces yo pienso que con los niños, no sé si ustedes comparten conmigo el criterio, va a desprenderse del recurso, de la historia, del estilo de ese niño o de esa niña, que ya nos abre paso y nos da permiso a manejarnos y adentrarnos Sí. desde este modelo. Sí, yo pensaría que en términos generales los niños a partir de 5 Cinco, años 6. pueden trabajar este sistema. Lo que pasa es que tenemos que adaptar nuestro lenguaje Sí, a ellos, completamente. ¿verdad? Y el estilo de cómo vamos a trabajar. Yo tengo, por ejemplo, una niña muy recursiva, muy inteligente, muy verbal, de 3 años, que sí reconoce su parte miedosa, dice ella, su parte miedosa cuando va al kinder. Y es porque esta niña tiene una historia de abuso sexual y entonces le sale la parte miedosa que le avisa del peligro cuando no está con la mamá. La mamá representa seguridad y cuando se separa de la mamá le avisan que está en peligro su sistema de supervivencia. Entonces ella dice, sí, se me salió, Ana Lorena, mi parte miedosa. Entonces trabajamos con su parte miedosa, pero bueno, esa es una excepción. Yo diría que en general después de los 5 o 6 años. Y también, ¿verdad? Este modelo no solamente es como para uno explicarle al niño, ¿verdad? Todo esto, porque eso sí puede ser un poquito elevado para un niño, ¿verdad? La idea es que sea algo que entendemos los terapeutas para inclusive cuando están jugando los niños, por ejemplo, para los que atienden niños, poder intervenir y conectar y hacer ese tipo de conexiones, Claro. ¿verdad? Con los chicos y también hasta con los padres, ¿cierto? Claro. Que a veces los padres
no entienden por qué el hijo de ellos tiene un cierto comportamiento, a veces también lo etiquetan, es que sos, ¿verdad? Sos un malcriado, Sí. etcétera, etcétera, ¿verdad? Y eso afecta al niño, y más bien como enseñarles esta otra manera de ver lo que pasa con los niños. La autopercepción del niño como un niño fuerte, valiente, poderoso, capaz, ¿verdad? Que siempre queremos resaltar, ¿verdad? Las cualidades de una persona. Este trabajo es precioso para, sí, porque entonces le damos al niño y ejemplificamos con las partes de él que son fuertes, que son resilientes, que son, ¿verdad? Y el síntoma por el que nos lo traen, digamos, un miedo o una conducta agresiva, lo que fuera, una fobia, lo ponemos como una parte. Entonces el niño logra verlo como de una manera más integrada. Ok, yo no soy todo eso, el miedoso, no soy todo eso, el peleón, no soy el bochinchero, soy, bueno, sí, una parte mía pierde el control, se me descontrola. Además, a la hora de hacer devolución a los padres o a los encargados, ¿verdad? Y brindar psicoeducación, es muy reparador y muy alivianador para ellos cuando se va abriendo toda esta explicación de que ese niño o ese adolescente no es solo eso, y no todo ese adolescente Exacto. es eso que los trajo al consultorio, ¿verdad? Entonces es muy importante porque finalmente el trabajo que se va haciendo con el niño, con el adolescente, pues es el trabajo que en algún momento también se devuelve y se contiene a esos padres o encargados en razón de no ver a ese niño o ese adolescente como el centro del problema, Sí. ¿verdad? Y el síntoma que decías. Exactamente. Yo creo que también aquí una de las cosas esenciales en terapias así es que primero nos guindamos de los protectores que son, digamos, funcionales, digamos, Claro. por decirlo así. Si un niño ha utilizado el arte como su manera de expresar emociones difíciles, de canalizarlas, de expresarlas, también podría estar aquí representado esa parte artística tuya, Las partes creativa. con recursos. Todas las partes con recursos son primero muy trabajadas y amplificadas para que cuando trabajemos con los bomberos, ¿verdad? Que a veces es eso, que ya no los necesitamos como nos estaban ayudando antes, el niño tenga sus recursos bien preparados. Entonces Sí. trabajamos así como en fases, no es algo que haríamos de una manera violenta, ¿verdad? Porque como Claro. decimos, esto es un tema, es delicado. Estamos hablando de partes, ¿verdad? Que tienen su propia organización y Funciones, sus funciones. sus funciones. Igual pasa, por ejemplo, Mónica, con las autolesiones, que son muy frecuentes en adolescentes, que haya autolesiones, bueno, en algunos adolescentes, no en todos, pero las autolesiones cumplen una función de apagar los sentimientos, ¿verdad? O en algunos casos no de apagar, sino de encender, depende de si la persona está hiper o hiporregulada, entonces, o hipoactivada, entonces interviene la autolesión como un mecanismo de autorregulación. Entonces, tenemos que ir sustituyendo esos mecanismos de autorregulación por otros más funcionales, ¿verdad? O sea, no podemos como sustituir un síntoma. Igual sucede con las adicciones, que el doctor Richard Schwartz hace mucho énfasis. Jamás podemos sustituir una terapia de adicción, es decir, pretender quitar una adicción sin hacer verdaderamente un trabajo terapéutico bien hecho. Eso es muy serio. Entonces, este es un modelo que uno puede ir adentrando, seguir conociéndolo, irlo trabajando, irse familiarizando con mucho cuidado, mucho respeto y con mucha precaución. Nosotros no estamos haciendo interpretaciones, estamos escuchando al paciente y que su self se manifieste y vea las demás partes. Y eso es el trabajo para nosotros sí. también. Como que principalmente para mí, por lo menos, este modelo lo que me ha dado es una manera de comprender los problemas de una forma diferente. Claro. Nos quedan 5 minutos, no sé si tenemos alguna otra pregunta. Ana Lucía Gómez dice, creo que la experiencia clínica toma sentido dentro de este marco conceptual. 100%. Mucho. Sí, porque ahí viene pues también la experticia clínica en razón de leer nosotros, y cuando trabajamos en términos terapéuticos, como terapeutas, estando en conexión y en sintonía con nuestro propio sistema, de acuerdo a lo que el paciente pues nos va también reflejando y manifestando. Entonces es muy importante, porque cuando nosotros desde la psicología profunda, cuando hablamos de las fases ver, reconocer, aceptar e integrar,
es el paciente que lo va haciendo y el paciente nos va llevando de la mano y nosotros vamos acompañando, ¿verdad? Entonces es muy importante la lectura, la experiencia, ¿verdad? Y la sagacidad clínica en razón de ir interpretando, pero no interpretándole al paciente, sino Eso es es la importante, información sí. que extraemos nosotros directamente. Las partes además se sienten, ¿verdad? No necesariamente se actúan. Entonces cuando ya hay acciones o actuaciones es cuando de pronto tenemos que trabajar arduamente con el paciente para detener incendios, para establecer resguardos y para también parar riesgos en específico. Y ahí voy a resaltar la curiosidad del terapeuta. El terapeuta debe ser curioso y debe ser respetuoso. Con mucha curiosidad le preguntamos al paciente cómo ve